Bien, ¿me escuchas? ¿Podemos empezar a grabar, por favor? Buenas tardes a todas y todos ustedes. Con fundamento en el artículo 82, fracción tercera, 93, fracción primera, 96 y 98, fracción primera de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, 7, numeral 1, fracciones 1, 2 y 4, 11, numerales 1, fracción 1 y 2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, siendo las 16 horas con 5 minutos de este día 27 de abril de 2024, me permito dar por iniciada la tercera sesión pública ordinaria de este Consejo Municipal Electoral en la modalidad virtual. Le solicito al secretario del Consejo Municipal Electoral proceda a realizar el registro de asistencia y, en su caso, declarar el quórum legal. Con gusto, consejero presidente. Muy buenas tardes tengan todas y todos. En virtud de que se trata de una sesión virtual, voy a proceder a pasar lista nombrando a cada persona, agradeciéndoles que en el momento en que escuchen su nombre me indiquen que se encuentran presentes y conectados o conectadas a la sesión. Consejero presidente Álvaro Ernesto Vidal Gutiérrez. Presente y conectado a la sesión. Consejera electoral Wendy Judith Mercado de la Rosa. ¿Sí nos escucha, consejera? Se advierte que sí está conectada, sin embargo, desconozco si tenga problemas de conexión. Consejera electoral Valeria Arredondo Sandoval. Presente y conectada a la sesión. Consejera electoral Anaí Sea Espinosa. Presente y conectada a la sesión. Consejero electoral Daniel Estrada Salazar. Presente y conectado a la sesión. Representación de los partidos políticos. Partido Acción Nacional, Ciudadano Mario Alberto Quintanar Villalbazo. Presente y conectado a la sesión. Partido Revolucionario Institucional, Ciudadano Juan Carlos Elizondo Flores. Presente y conectado a la sesión. Partido de la Revolución Democrática, Ciudadana Lisbeth Rosario Ponce Virgen. ¿Puede activar su micrófono, representante? Presente y conectada a la sesión. Muchas gracias. Partido del Trabajo, Ciudadano Samir Flores Gómez. Presente y conectado a la sesión. Buenas tardes. Buenas tardes. Partido Verde Ecologista de México, Ciudadano Héctor Gonzalo Regalado Curiel. Presente y conectado a la sesión. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Partido Movimiento Ciudadano, Ciudadano Apolinar Castillo Sánchez. Partido Morena, Ciudadano Marcos Alonso Parra Becerra. Presente, conectado a la sesión. Partido Nueva Alianza Nayarit, Ciudadano César Octavio Grande Ramón. Partido Movimiento Levántate para Nayarit, Ciudadano Pablo Martínez. Presente y conectado a la sesión. Partido Fuerza por México Nayarit, Ciudadano Néstor Paul Hernández Suárez.
Partido Redes Sociales Progresistas Nayarit, ciudadano Raúl Eduardo Ochoa García. Presente y conectado a la sesión. Consejera electoral Wendy Judith Mercado de la Rosa. Al parecer tiene problemas de audio, pero se advierte que sí estás presente. Doy cuenta, presidente, que para efectos de esta sesión pública ordinaria existe una asistencia inicial de 14 integrantes de este Consejo Municipal, incluyendo el de la voz, por lo que en términos del artículo 21 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales se declara la existencia del quórum legal. Muchas gracias, señor secretario. Dado que estamos en una sesión virtual, le solicito por favor haga del conocimiento a la integración de este Consejo Municipal Electoral de las reglas fundamentales con las que estaremos operando. Con gusto, consejero presidente. Las siguientes indicaciones de logística para conducir de la mejor manera esta sesión virtual son las siguientes. Número 1, su micrófono debe estar desactivado mediante el botón disponible a través de la herramienta de la videoconferencia. Número 2, podrán activarlo una vez que se les conceda el uso de la voz y desactivarlo inmediatamente al concluir su intervención. Número 3, la persona anfitriona de la sesión podrá activarlo y desactivarlo en caso necesario. Número 4, durante el desarrollo de la videoconferencia deberán tener su cámara de video activa. Número 5, se deberá solicitar el uso de la palabra mediante el chat de la herramienta de la videoconferencia o a través de la aplicación Levantar la Mano. Número 6, las votaciones serán económicas, es decir, se solicitará el sentido del voto a favor y en su caso en contra, quienes integren el Consejo Municipal y tengan derecho a voto. Podrán hacerlo levantando la mano o haciendo uso de la herramienta dispuesta para ese efecto en la plataforma de la videoconferencia. Y número 7, es importante seguir las recomendaciones con el objetivo de garantizar el buen desarrollo de la videoconferencia. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, señor secretario. En virtud de la existencia de quórum legal, se declara instalada válidamente la sesión. Asimismo, al estar en sesión en modalidad virtual con fundamento en el artículo 7, numeral 1, fracción 28 del citado reglamento de sesiones, designo a la consejera Valeria Arredondo Sandoval para que me supla conduciendo la sesión en caso de que ocurra alguna eventualidad que implique mi ausencia. Asimismo, con la finalidad de agilizar el desarrollo de la sesión, se le instruye al secretario para que realice las votaciones de forma económica en términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones. Dicho lo anterior, solicito, secretario, continúe con el desarrollo de la sesión, por favor. De conformidad con el artículo 23 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, procede el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto del orden del día, el cual fue circulado como documento adjunto a la convocatoria. Informo que no se recibieron observaciones al proyecto de orden del día. Gracias, señor secretario. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el proyecto de orden del día circulado para esta sesión. Asimismo, por estar en una sesión de carácter ordinario, conforme al artículo 20, numeral 3 del reglamento de sesiones, les consultaría si alguien desea incluir algún asunto general que no requiera examen previo de documentos o algún asunto de urgente resolución. Si alguien tiene alguna participación en primera ronda al respecto de la inclusión de algún asunto en asuntos generales. En virtud de no haber intervenciones, señor secretario, por favor le solicito someta a la votación económica la aprobación del referido orden del día. Un gusto, consejero presidente. Consejeras y consejeros electorales. En términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación económica la aprobación del orden del día, el cual fue circulado para esta sesión. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de modificarlo levantando la mano físicamente o a través de la herramienta de la videoconferencia. Adelante. Muchas gracias. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda conforme al orden del día aprobado. Consejero presidente, antes de continuar con el desarrollo de la sesión, me permito solicitar su autorización para que se consulten votaciones económicas y se dispense la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente en términos del artículo 24 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales y así entrar.
Por favor, secretario, proceda a formular en votación económica la consulta sobre la dispensa que propone. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que contienen los documentos previamente circulados y así entrar directamente a la consideración de los mismos. En ese sentido, en términos del artículo 24, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, en votación económica, le solicito quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano físicamente o a través de la herramienta de la videoconferencia. Adelante. Muchas gracias. Doy cuenta a la integración de este órgano electoral que la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acta estenográfica de la tercera sesión pública extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, celebrada el día 11 de abril de 2024. Informo que no se recibieron observaciones al proyecto de dicha acta. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el proyecto de acta antes referido. Si alguien tiene alguna intervención, alguna observación al acta, por favor, que lo manifieste. Primera ronda. Sí, al no haber participaciones, señor secretario, por favor somete en votación económica la aprobación del proyecto de acta estenográfica. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación económica a la aprobación del proyecto de acta estenográfica de la tercera sesión pública extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, celebrada el día 11 de abril del 2024. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano físicamente o a través de la herramienta de la videoconferencia. Adelante. Muchas gracias. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que el proyecto de acta estenográfica de la tercera sesión pública extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Realice las gestiones necesarias para su remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe que rinde la Secretaría del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas respecto de los acuerdos del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal, hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el informe de referencia. Si alguien desea hacer algún comentario al respecto. Al no haber intervenciones, señor secretario, se tiene por presentado su informe y le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe que rinde la Secretaría del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 99, fracciones cuarta y sexta de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, con motivo de los recursos interpuestos contra actos o resoluciones del Consejo Municipal Electoral y las resoluciones dictadas por los tribunales del periodo del 26 de marzo al 25 de abril de 2024. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones. Muchas gracias, secretario. En razón de lo anterior, está a su consideración el referido informe. Si alguien desea participar. Al no haber participaciones, señor secretario, se tiene por rendido su informe y le solicito realice las gestiones necesarias para y continúe con lo remita a la Secretaría General del Instituto Estatal Electoral para los efectos conducentes. Y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe que rinde la Secretaría del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas con relación a las solicitudes recibidas en materia de oficialía electoral del periodo del 26 de marzo al 25 de abril de 2024. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal, hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones.
Gracias, secretario. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el informe de referencia, si alguien quiere participar. Al no haber intervenciones, señor secretario, le solicito realice las gestiones necesarias para su publicación y su remisión a la Secretaría General del Instituto Estatal Electoral para los efectos conducentes y, de favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe que rinde la Secretaría del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas con relación a los procedimientos especiales sancionadores instruidos del periodo del 26 de marzo al 25 de abril de 2024. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal, hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, está a su consideración el informe referido. Si alguien desea participar en este punto. A no haber intervenciones, señor secretario, le solicito realice las gestiones necesarias para su publicación y su remisión a la Secretaría General del Instituto Estatal Electoral para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe sobre el plazo para campaña electoral de candidaturas para la integración de ayuntamientos. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones. Muchas gracias, señor secretario. Se pone a su consideración el informe respectivo en cuanto al plazo de las campañas electorales. Si alguien quiere intervenir. No hay intervenciones, nada más una pequeña intervención en cuanto a este informe. Bueno, como lo marca la legislación, son 30 días de campaña. De acuerdo a la estimación y al calendario electoral aprobado por el acuerdo del Consejo Local 104 de 2023, la campaña electoral iniciaría el día 30 de abril, martes, y terminaría el día 29 de mayo para cumplimentar lo que la legislación señala en cuanto a ese punto. ¿Alguien desea intervenir? Al no haber intervenciones, señor secretario, le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe sobre el listado de casillas básicas contiguas, extraordinarias y especiales aprobadas por el Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal, hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, secretario. Se pone a su consideración el informe respectivo. Si alguien desea hacer uso de la palabra. Al no haber intervenciones, señor secretario, por favor, se tiene por presentado su informe y continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe del avance al seguimiento y supervisión de la instalación y habilitación del Centro de Acopio y Transmisión de Datos. Hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, señor secretario. En virtud de lo anterior, está a su consideración el informe respectivo respecto al lugar donde se instalará el centro de acopio y transmisión de datos para efecto de alimentar el PRED. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. A no haber intervenciones, señor secretario, se tiene por presentado el informe respectivo y le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, por el que se designa a las personas supervisoras electorales locales y capacitadoras asistentes electorales locales para el proceso electoral local ordinario 2024. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, informo que no se recibieron observaciones al proyecto referido. Gracias, señor secretario. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo referido. Si alguien quiere hacer uso de la palabra en primera ronda. Yo me voy a permitir hacer una propuesta de modificación a este proyecto, toda vez que, si bien se manifestó en el mismo que 29 personas acreditaron todas las etapas de reclutamiento y selección, en su última parte, en el tercer párrafo del considerando 8, señala el total de 29 personas. Efectivamente, esas 29 personas
cumplieron con todas las etapas de reclutamiento. Sin embargo, una de ellas no presentó la documentación administrativa para efectos de su contratación. Por lo tanto, solicitaría una modificación al anexo 1, eliminando del listado la persona seleccionada con el número que se encuentra con el número 21, y es la persona que no presentó los documentos administrativos para su incorporación como CAE o supervisor electoral. Entonces, la modificación que se propone sería en el anexo, en eliminar la persona que está enumerada como número 21, por lo que solicitaría, señor secretario, someta a la aprobación en lo general el acuerdo y en lo particular la modificación que estábamos proponiendo, si es tan amable. Con gusto, consejero presidente. Antes de tomar la votación, me permito dar cuenta que siendo las 16:25, se incorpora a esta sesión pública ordinaria la representación del partido político Nueva Alianza Nayarit. Ahora bien, consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 de reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación económica, en lo general, la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, por el que se asigna a las personas supervisoras electorales locales y capacitadoras asistentes electorales locales para el proceso local ordinario 2024. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano físicamente o a través de la herramienta de la videoconferencia. Adelante. Muchas gracias, consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral. Doy cuenta que el proyecto de acuerdo en lo general ha sido aprobado por unanimidad de votos. Ahora bien, me permito someter a su consideración en lo particular el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, por lo que se designa a las personas supervisoras electorales locales y capacitadoras asistentes electorales locales para el proceso electoral local ordinario 2024, con las modificaciones que propone el consejero presidente Álvaro Ernesto Vidal Gutiérrez. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano físicamente o a través de la herramienta de la videoconferencia. Adelante. Muchas gracias. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, por el que se asigna a la persona. Permítame, secretario, en virtud de la aprobación del acuerdo anterior, realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados del Consejo Municipal y su remisión a la Secretaría General del Instituto para los efectos previstos en el artículo 41, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales, así como a la Dirección de Organización y Capacitación Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit para los efectos correspondientes. Y ahora sí, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Me voy a permitir poner a consideración en lo particular el proyecto de acuerdo. En lo particular con las modificaciones que usted propuso. Ya lo habíamos votado, ¿no, señor secretario? En lo general. Ok, adelante. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, se somete en votación económica la aprobación en lo particular con las modificaciones que propone el consejero presidente Álvaro Ernesto Vidal Gutiérrez del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, por el que se asigna a las personas supervisoras electorales locales y capacitadoras asistentes electorales locales para el proceso electoral local ordinario 2024. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano físicamente o a través de la herramienta de la videoconferencia. Adelante. Muchas gracias. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que el proyecto de acuerdo en lo particular con las modificaciones que usted propone ha sido aprobado por unanimidad de votos.
Gracias, señor secretario. Entonces, ahora sí, realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados del Consejo Municipal y su remisión a la Secretaría General del Instituto, así como a la Dirección de Organización y Capacitación del mismo Instituto Estatal Electoral de Nayarit para los efectos correspondientes, y continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, por el que se aprueba la delimitación del perímetro de prohibición para el uso de la propaganda electoral durante la etapa de campaña electoral en el proceso electoral local ordinario 2024 en el municipio de Bahía de Banderas. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, informo que no se recibieron observaciones al proyecto referido. Muchas gracias, secretario. En razón de lo anterior, está a su consideración el proyecto de acuerdo. Si alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda. En virtud de no haber intervenciones, señor secretario, somete en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo, por favor. Con gusto, consejero presidente. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del Reglamento de Sesiones del Consejo Municipales Electorales, se somete en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, por el que se aprueba la delimitación del perímetro de prohibición para el uso de la propaganda electoral durante la etapa de campaña electoral en el proceso electoral local ordinario 2024 en el municipio de Bahía de Banderas, por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano físicamente o a través de la herramienta de la videoconferencia. Adelante. Muchas gracias. Doy cuenta, consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, que el acuerdo de referencia ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal y su remisión a la Secretaría General del Instituto Estatal Electoral para los efectos previstos en el artículo 44, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales, y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, por el que se aprueba la creación e integración de la Comisión Temporal de Intercambio de Paquetes y o Documentación Electoral, y se designa a las personas enlaces de comunicación y responsables de recolección, traslado, entrega o intercambio de paquetes, documentación o materiales electorales entre Consejo Municipal Electoral y el Instituto Nacional Electoral. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, informo que no se recibieron observaciones al proyecto referido. Muchas gracias, señor secretario. En virtud de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo referido. ¿Alguien desea intervenir en primera ronda? Yo voy a hacer una pequeña intervención. Quiero comentar que, si bien la comisión está integrada por 2 consejerías de este Consejo Municipal y una representación del Partido Político Revolucionario Institucional y la representación del Partido Morena, quiero comentar y exponer a ustedes el resto de los representantes de los partidos políticos que en este momento pues, pueden manifestar si quisieran voluntariamente integrar esta comisión encargada de hacer un intercambio de paquetes y documentación electoral en caso de que algún paquete que pertenece a la elección federal llegara a nuestro Consejo Municipal, o documentación que viniera adentro de los paquetes que fuera competencia del Instituto Nacional Electoral, hacer el intercambio correspondiente. El procedimiento va a estar a cargo de un responsable de este Consejo Municipal, de los que también estamos señalando aquí y nombrando, y esta comisión sería en calidad pues, de acompañamiento y vigilancia y verificación de que el intercambio se haga en los términos reglamentarios. Si alguno de ustedes, de los que no integran la comisión, desea en este momento que se le incluya en la comisión, por favor de manifestarlo. ¿No pudieran incluir, por favor, presidente? Con todo gusto, representante del Partido Verde Ecologista de México. ¿Alguien más que desea ser incluido en la comisión? Bueno, no haber intervenciones. ¿Alguien en segunda ronda desearía intervenir?
Gracias. Al no haber intervenciones, señor secretario, por favor, someta a la aprobación de este consejo el proyecto de acuerdo con la inclusión, desde la primera votación, con la inclusión del representante del Partido Verde Ecologista de México en la comisión designada para el intercambio de paquetes y documentación electoral entre el Consejo Municipal Electoral y, en este caso, la Junta Distrital 03 de Compostela, que quieren, déjenme hacer un paréntesis, el CRIP del INE va a estar aquí a 5 cuadras, para efecto, ahí van a acumular sus paquetes después de la jornada electoral. Si hubiera alguno, sería esa la distancia a recorrer en todo caso para el intercambio, y para efectos de los cómputos, si hubiera documentación dentro de los paquetes, pues ya habría una coordinación con el Instituto Nacional Electoral para efecto de ese intercambio. Por favor, sométalo a consideración, señor secretario. Con gusto, consejero presidente. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones del Consejo Municipales Electorales, se somete en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas con la inclusión propuesta, por el que se aprueba la creación e integración de la Comisión Temporal e Intercambio de Paquetes y Documentación Electoral, y se designa a las personas enlaces de comunicación y responsables de recolección, traslado, entrega o intercambio de paquetes, documentación o materiales electorales entre este Consejo Municipal Electoral y el Instituto Nacional Electoral. Por lo que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano físicamente o a través de la herramienta de la videoconferencia. Adelante. Muchas gracias. Doy cuenta, consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, que el acuerdo de referencia ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y su remisión a la Secretaría General del Instituto Estatal Electoral de Nayarit para los efectos previstos en el artículo 44, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Antes de continuar, consejero presidente, me permito dar cuenta que siendo las 16 horas con 37 minutos, se incorpora a esta sesión la representación del partido político Movimiento Ciudadano. Ahora bien, el siguiente punto del orden del día es el relativo a asuntos generales. Gracias, secretario. De nueva cuenta, en términos del artículo 20 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, quien desea incorporar algún tema en asuntos generales del cual no requiera examen previo de documentos o que se consideren de urgente resolución, puede manifestarlo y hacer uso de la voz en primera ronda. Al no haber intervenciones e incorporaciones al orden del día, secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día, si es tan amable. Le informo, consejero presidente, que los puntos previstos para esta sesión se han agotado. Muchas gracias, señor secretario. Consejeras y consejeros electorales, representaciones de los partidos políticos, habiéndose agotado los puntos del orden del día previstos para esta sesión y siendo las 16 horas con 38 minutos del 27 de abril del 2024, doy por clausurada la tercera sesión pública ordinaria de este Consejo Municipal Electoral, agradeciendo su presencia y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias por su asistencia. Buena tarde a todos, gracias. Buenas tardes, gracias. Gracias.